A continuación nos va a acompañar Salomón Sacal. Me encanta su definición porque dice que él es empresario apasionado por la ciencia, la filosofía y la tecnología, y una de sus metas es buscar desobstaculizar el potencial humano a través de las finanzas, y creo que ese es pues una gran aportación, sin duda alguna. Además, tiene solo 29 años, ya decía yo que realmente sorprende la juventud de muchos de nuestros ponentes, y es miembro del Consejo Consultivo de Nafinsa y presidente de la Asociación de Empresarios Mexicanos. Bienvenido, Salomón, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar en un foro de finanzas, de blockchain, de banca, de tecnología, y sin embargo, quiero empezar platicando sobre los deseos más entrañables de la humanidad. Las utopías, un reflejo de lo que añoramos, de lo que consideramos perfecto. De hecho, hay un poema, muchos poemas que se encuentran a lo largo de la Edad Media, de una tierra mítica a la que llaman Cocaña. La primera mención se encuentra en un poema en francés antiguo en 1250, pero se encuentra en prácticamente todas las regiones de Europa. Y Cocagne era una tierra mítica en donde la gente no se enfermaba. Era una tierra mítica en donde las personas no vivían con animales, no vivían con el ganado en la casa, y por ende no estaban en contacto con las heces y los malos olores. Era una tierra donde las personas no tenían que pasar todo el día cultivando el campo para poder comer. Era una tienda donde lo que quisieran comer, en el momento que se les antojara, en ese momento se materializaba enfrente de ellos. Algo increíble. Podían vivir muchísimos años. Esa es la mítica tierra de Cocagne. No había animales salvajes, no había serpientes, no había leones que los devoraran, no había predadores. Podían estar en paz. Podían tener sexo sin consecuencias. Era una tierra increíble. Son ilustraciones de esta tierra mítica. Y vamos a hacer una explosión de una segunda tierra mitológica, una segunda utopía. Telésides, un poeta griego del siglo V a.C., hablaba de cómo si querías un pescado en esa tierra mítica después de la muerte, solo te imaginabas que querías comer pescado, cenar pescado, y el pescado saltaba por la ventana, se metía en tu olla, se cocía solo y te lo podías comer. Solo tienes que imaginártelo. Al observar la imagen de nuestros antepasados, de lo que era una sociedad perfecta, de lo que era el mejor mundo en el que se podía ser vivido, no podemos evitar darnos cuenta que esto es extremadamente similar a la vida que tenemos hoy. No vivimos con animales domésticos en las casas, no vivimos rodeados de excremento, no tenemos predadores que nos vayan a perseguir o nos vayan a comer. ¿Qué es eso de que se materialice la comida que Uber Eats o Rappi? Podemos pedir a domicilio en nuestra casa lo que se nos antoje cuando se nos antoje. La medicina. Esto es algo sumamente interesante. Porque el 99% de la historia humana, el 99% de la humanidad era pobre, hambrienta, tenía frío, era ignorante, analfabeta y estaba enferma y se moría joven. Esto es algo que cambió súper reciente, esto es algo nuevo. Caray, si me pueden ayudar a regresar a mi presentación. Ahí estamos. En 1836, el hombre más rico del mundo en ese entonces falleció porque no había antibióticos. La persona más adinerada de la tierra. Estos antibióticos los podemos conseguir ahorita cualquiera en una farmacia. Hoy tenemos vacunas que hemos erradicado enfermedades que representan más vidas salvadas que lo que la paz mundial hubiera salvado en el siglo XX. Con todo y 2 guerras mundiales y un holocausto. Es increíble, no se puede hacer suficiente énfasis en esto. Hoy es sin lugar a dudas el mejor momento para estar vivos. De todos. Bajo toda métrica que se pueda medir, bajo todo lo que podemos observar, la curva de la humanidad es ascendente. La expectativa de vida sube, la calidad de vida sube, cada vez hay más riqueza,
cada vez la gente es menos ignorante, cada vez la gente no tiene más conocimiento, cada vez hay más tolerancia, hay menos violencia, como lo comenta Steven Pinker. Son datos contraintuitivos que hasta suenan controversiales, pero son reales y son irrefutables. Es sumamente interesante. Y no solo estamos mejor, sino que estamos mejorando más rápido. Y para ilustrarlo, les quiero platicar de este invento. Seguros muchos de ustedes la conocerán, es la imprenta de Gutenberg. Revolucionó al mundo. Bueno, de la imprenta de Gutenberg, del 1448, a la impresora que tenemos en las oficinas y en las casas, pasaron 505 años. Pero de la impresora común a la impresora 3D, solo pasaron 31 años. Entonces, el ritmo en la que esta mejoría de vida y en que estos cambios son acelerados, no solo mejoran nuestras vidas, sino que lo hace cada vez más rápido. Bueno, ya suena hasta cliché. Vivimos en una época donde la palabra globalización ya hasta pasó a desuso, ya se una anticuada, ya se da por hecho, ya está obviado. Pasamos cada vez más rápido al decir, mira, estoy lanzando una compañía o tengo una idea, manejo una corporación multimillonaria que impacta la vida de millones. Nos acercamos a la singularidad. Y aquí hay un spoiler de lo que va a hablar, pero esto va a ser un poquito más adelante, que es la tecnología nueva que a mí me parece más interesante. Pero yo quiero aquí hacerles una pregunta. ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿Por qué de repente hemos tenido esta mejora como humanidad, este progreso? ¿Y por qué lo tenemos más rápido hoy? ¿Qué es lo que nos hace diferentes hoy al ser humano de ahorita y a los que estamos acá en esta sala, de los que vivían añorando y imaginándose la tierra de Cocaine donde podían tener una vida de ocio? Porque el ocio es un invento reciente. Y quiero poner sobre la mesa una propuesta, una hipótesis. Lo que nos hace diferentes es el dominio sobre el riesgo. Hoy entendemos mejor el riesgo. Es el poner el futuro a servicios del presente. Es no estar varados y estar a merced de la naturaleza y lo que suceda. Este es el entendimiento que nos ha permitido todo lo demás. Ya no tiene que ser un eco del pasado, no le tenemos que echar la culpa a los dioses de no, esto es el destino, esto es lo... No, hoy podemos entender que nuestras acciones tienen consecuencias y sopesar escenarios. Esto ha cambiado todo, esto es lo que nos distingue de los animales. Hoy podemos, es lo que llamamos el delayed gratification, aplazar el placer inmediato. Es una manera de sacrificios. Digamos, si tengo una mandarina y tengo hambre, me la puedo comer ahorita y disfrutarla, o quizá mejor la cultivo, la planto y trato de tener un árbol de mandarinas. El problema es que si no llueve, me quedaré sin mandarinas. Entonces, es ahí el trade-off que se tiene que hacer y que se tiene que sopesar. Y el aplazar y suprimir nuestros impulsos inmediatos es indistinguible de una sociedad organizada. Yo argumento acá y quiero argumentar acá que es esto lo que nos ha llevado a disfrutar y a vivir todas las mieles de este progreso que estamos hablando y esta elevación de la calidad de vida. No es que seamos menos supersticiosos que el ser humano de hace 1000 años. Tenemos los mismos sesgos cognitivos, tenemos el mismo cerebro, la misma mente que esas personas. Nada más que hoy entendemos más las consecuencias de nuestros actos y los posibles escenarios. Decía Humberto Eco que ser supersticioso trae mala suerte. Y en ninguna ocasión no se me ocurre mejor ejemplo y mayor herramienta que las finanzas. Esta es la máxima expresión de dominio sobre el riesgo, pero no solo eso, es la principal herramienta que tenemos como sociedad para incrementar la calidad de vida de una población. Número 1, quizás solo después de temas de seguridad. Esto es lo que nos ha podido permitir disfrutar de la sociedad como la vivimos hoy. Porque hoy, una persona de clase media baja tiene una calidad de vida que un emperador romano en su época no podía soñar con tener. Porque sabe que su esposa no va a morir a dar a luz, sabe que su hijo no se va a morir de una gripa, sabe una persona que si agarra un pescado, lo puede meter a un refrigerador y se lo come mañana y no tiene que pasar todo el día pescando y trabajando para comer. Es increíble. Y a esto se lo podemos atribuir a revoluciones financieras. Pero en las finanzas hay un tema fundamental. Hay un problema fundamental de las finanzas, del crédito en concreto. El problema nunca es prestar. Prestar es muy fácil. Todos queremos que nos presten dinero. Todos queremos recibir más dinero. El problema es que paguen. Y a lo largo de la historia se han presentado distintas soluciones a esta disyuntiva, a esta asimetría de la información entre el que solicita el crédito y el que lo debe de pagar.
Y acompáñenme a explorar qué soluciones se han planteado. En un inicio, la banca nace de forma personal. El banquero del pueblo conoce al cliente, a la persona que le está prestando, conoce a su familia, conoce el negocio familiar, y entonces tengo suficiente información de ti, pues ya puedo tomar una decisión. Órale, yo sé que este es responsable, yo sé que este paga, le prestaré. Pero evidentemente esto venía con un problema, porque esto no es escalable. Si solo se basa en el conocimiento personal, en la relación personal con la persona, entonces no podía crecer. La banca tenía que quedarse muy chiquita y muy local. Y entonces empiezan a surgir distintas prácticas para poder expandir este círculo, que es lo que llamamos la burocracia bancaria. Ok, yo banquero no conozco a la persona que le va a prestar, pero ¿quién sí? A lo mejor uno de mis otros clientes sí lo conoce, pásame referencias. O mejor aún, pidamos más información. Oye, ¿dónde trabajas? ¿Cuál es tu fuente de ingresos? Oye, si llevas trabajando en el mismo lugar por los últimos 6 años ganando este sueldo, pues probablemente el que sigue también lo vayas a tener y me vayas a poder pagar mi crédito el próximo mes. Entonces empiezan a pedir requisitos, referencias, garantías, avales. Oye, si no me pagas el crédito, ¿con qué me cobro o con quién me voy a cobrar? Y eso permite expandir la banca y ahí sí va evolucionando. Y una tercera solución un poco más sofisticada también es las sociedades de información crediticia, lo que llamamos el buró de crédito. ¿Quién más te ha prestado? ¿Qué otras personas te han pedido dinero? ¿Cómo te has comportado? ¿Has sido responsable? ¿Les has pagado a los demás? Si les has pagado a todos los que te han prestado, pues probablemente también me pagues a mí y entonces me animo a dar un crédito. Pero todas estas soluciones vienen con un problema. Y es la exclusión financiera. No todos pueden tener acceso a un crédito. ¿Por qué? Porque de repente resulta que hay una enorme brecha de oportunidades en el mundo y en concreto en nuestro país. 73% de la población en México no tiene acceso a crédito. No tiene acceso a la principal herramienta que tenemos para elevar la calidad de vida de la población. No puedo hacer suficiente énfasis en esto. Más del 80% de las familias viven con menos de 16,000 pesos al mes. Y las razones por las que no tienen acceso al crédito son las siguientes. Es porque alguna vez pidieron un crédito, no lo pagaron y entonces tienen un mal historial crediticio. O están en la informalidad y entonces no tienen capacidad de comprobar ingresos. O no tienen garantías, o no tienen avales, por la misma brecha de oportunidades que mencionamos. Entonces esto está excluyendo a la aplastante mayoría de nuestro país y de la humanidad. ¿Cómo se puede solucionar esto? Porque también se han presentado algunas soluciones. Una de las soluciones que se presentaron fueron los créditos grupales. Es aprovechar la información de las redes sociales reales, físicas, antes de las redes sociales virtuales. Yo no conozco a la señora Juanita que quiere pedirme un crédito, pero ¿quién se la conoce? Ah, pues su vecina. ¿Y quién conoce a su vecina? Ah, pues la señora que cuida a los perros de afuera. Y entonces haces que se autofiltren los clientes. Si una es responsable de todas las demás de pagar los créditos y cada quien es responsable de la que solicitó el crédito, en ese momento solo se asocian entre ellas utilizando la información que tienen de que se conocen en su círculo social. Es algo similar a lo que hacen los seguros con el tema deducible. Autofiltran a sus clientes. En el momento que sabes que un cliente es de riesgo o tiene cierto riesgo, el mismo cliente que se considera a sí mismo de riesgo va a pedir un deducible más bajo a cambio de primas más altas. Entonces es un principio súper interesante de aprovechar la información contenida en las redes sociales de las personas, en redes sociales físicas. Pero aquí hay algo interesante. Vivimos hoy en una época donde no solo existen redes sociales y físicas. Vivimos una época donde tenemos una abundancia de información sin precedentes. Por eso el Big de Big Data. Cuando vivimos en un mundo donde ahorita nuestros celulares saben a qué horas nos despertamos, con quién hablamos, en dónde estamos, cuánto tiempo hicimos a trabajar, qué buscamos en Internet, qué compramos. Bueno, Google tiene una foto de la parte de afuera de nuestras casas, enlazada a nuestra red Wi-Fi, enlazada a los dispositivos a través de los cuales nos conectamos a Internet. Cuando hay una abundancia de datos de este tamaño, empiezan a surgir patrones de comportamiento que la mente humana no es capaz de analizar, no es capaz de procesar, nos rebasa. Pero una inteligencia artificial no. Y es ahí donde viene lo interesante. Se dice, famosamente creo que fue Larry Page quien dijo que desde el albor de la humanidad, desde su comienzo hasta el 2003, en su conjunto la humanidad produjimos 5 exabytes de información. Y esa cantidad de información la producimos hoy cada 2 días. Y el dato es viejo, quizá esto ya sea 18 horas o algo por el estilo.
La realidad es de que somos animales de patrones. No somos tan diferentes. Resulta que nuestros cerebros no funcionan tan distintos los unos de los otros. Y si jalamos suficiente información, podemos, literalmente, predecir el futuro. Es la capacidad de predecir el comportamiento humano. No existe mayor ventaja en la vida, en los negocios, en el amor, en la guerra, en la política, en las finanzas, que saber cómo van a actuar los demás antes de que lo hagan. Estoy convencido de que esta capacidad va a sustituir al dinero como fuente de poder en un futuro. Así como antes de la Revolución Francesa y antes del fin del feudalismo existía el dinero, pero el dinero no era poder, servía para comprar bienes y servicios, es algo muy similar a lo que vamos a ver. O sea, vamos a poder comprar bienes y servicios, pero es el Big Data lo que va a ser la fuente de poder. Porque el libre albedrío resulta que quizá es una ilusión, porque se puede predecir. Y esto nos lleva a una paradoja, porque el poder predecir el comportamiento individual, a su vez, hace que no podamos prever las consecuencias que esto nos va a traer al mundo, en toda industria y en todo sector. Yo he dedicado a esto los últimos 5 años de mi vida, a desobstaculizar el potencial humano a través de las finanzas. Inclusión financiera a través de Big Data. Porque analizando fuentes no tradicionales de información, y quiero hacer énfasis en esto porque es muy interesante, la información que pide un banco en el buró de crédito, por ejemplo, es a quién la has pagado antes. Pero ¿qué sucede si se encuentra un patrón de comportamiento en las redes sociales? ¿Qué sucede si de repente surge el hecho de que todas las personas, y voy a inventar ejemplos, todas las personas que la resolución en su pantalla celular es de tal, que reciben tantas felicitaciones en Facebook en su cumpleaños, que aman la pizza, odian el sushi, hacen un tiempo de traslado de su casa a su trabajo de 35 minutos en promedio, día tras día, y tienen X velocidad de conexión a internet, y tantas faltas de ortografía por cada 1000 palabras, se puede ver que 98.423% de la gente que tiene este conjunto de características paga su crédito. ¿Qué tiene que ver que le gusta la pizza y no el sushi? No tengo idea. Pero no tenemos que entender lo que podemos predecir. Aquí es donde está esa revolución. Bueno, el mercado es enorme y creo que todos lo conocemos porque no solo es un tema del océano del mercado que estamos hablando de la inclusión financiera, sino la profundidad. Porque quien no tiene acceso a un crédito, a un microcrédito, tampoco tiene acceso a un crédito revolvente, tampoco tiene acceso a un crédito a largo plazo, a una hipoteca, a un crédito de coche, etc. Y desafortunadamente, como funciona la industria hoy, los microcréditos en México hoy funcionan cobrando intereses estratosféricos, predatorios, para compensar por el que no paga. Y eso no es una solución a la exclusión, porque está comprobado que, reiterando, si las finanzas son el principal elemento que tenemos para elevar la calidad de vida, los créditos predatorios tienen el efecto contrario. Pues bueno, esta aplicación de Big Data en cuanto a las finanzas se puede usar en mucho más, muchísimo más que solo predecir el riesgo. Se puede usar, como seguramente ya se habrá hablado en este foro o se hablará, se puede usar para el targeting, para reducir el costo de adquisición de cliente, se puede usar para eficientar la recurrencia, porque los mismos sistemas te pueden decir, oye, este crédito se va a pagar solo, no te preocupes, pero este cuate, a él recuérdale que te debe. A esta otra persona, hazle una llamada. A esta persona una llamada al día. A esta persona ya ni pierdas tu tiempo, no va a pagar, no importa qué hagas, no pierdas tu tiempo y tu dinero. Bueno, el Big Data sirve para predecir fraudes, porque resulta que la mente humana es incapaz de inventar números al azar. Si de repente decimos, vamos a tratar de sacar una secuencia de números, incurrimos las personas en los mismos patrones de números. Y una inteligencia artificial puede detectar si el número lo inventó un ser humano o el número es un reflejo de la realidad. Es increíble. Entonces, esta es la capacidad de predecir el futuro. Les quiero dar algunos ejemplos de cómo esto se ha usado. Algunos de estos ya serán conocidos. American Express anunció que puede predecir divorcios antes de que sucedan solo viendo patrones de consumo. Y estamos hablando de muchos meses antes de que sucedan. Dicen, estos se van a divorciar. Imagínense. Es una locura. Uber puede predecir la ubicación y la atina, según datos de Uber, 74% de las veces. Bueno, Target, que es un caso increíble, en el 2011, y 2011 es una eternidad cuando hablamos de tecnología, Target le mandó una newsletter personalizada a una niña de 15 años en Estados Unidos, donde le llegaban preservativos, productos de maternidad, pañales, carriolas, biberones, y su papá se molestó con la empresa y los demandó porque dice que está promoviendo que su hija tenga una vida sexual activa. Y la defensa legal de Target fue decir, no, pues a ver, no es que nosotros dirigimos a tu hija,
Tenemos un sistema automatizado que nos dice que cuando alguien compra esta marca de producto, luego este otro producto, luego un chocolate, luego tal, a los X meses compran pañales, biberones, carriolas y significa que están embarazadas. Y tuvieron que retirar la demanda porque resultó que sí estaba embarazada. Pero lo más increíble no es que el papá no supiera. A lo mejor la niña tampoco sabía. A lo mejor eran solo cambios hormonales en su cuerpo que hacía que se le antojara este producto. Pero cuando una compañía como Target analiza millones de patrones de consumo de millones de personas todos los días, surge el patrón. Y aquí va otra interesante. Todos conocen el juego de piedra, papel o tijera, ¿cierto? Clásico, juego de la infancia, de primaria, todos lo sabemos. Bueno, pues resulta que en el 2004 un multimillonario japonés decidió que quería vender su colección de arte. Un empresario de televisiones. Tiene una colección de arte valuada en $20 millones. Y se pone a ver distintas casas de subastas. Christie's y Sotheby's, las más prestigiadas y grandes de las casas de subastas. Analiza las dos propuestas, le gusta, dice, no, la verdad las dos son igual de buenas. No puedo decidir. Que se decida entre ellos dos echándose un juego de piedra, papel o tijera. Fue el juego de piedra, papel o tijera más caro de la historia. Y por un lado, por la parte de Sotheby's dijeron, no, pues a ver, es un juego al azar. Como todos pensamos un juego al azar, juguémosle al azar. Christie's trató de ser un poco más estratégico, pero carecía de los conocimientos Big Data de la época. Y analizando, se puso a investigar y se dio cuenta que había una muy ligera preferencia, una propensión más ligera de la contraparte a poner papel. En vez del 33.3% que esperaríamos, había un 35%. Se fue por tijera, se la jugó y le funcionó. Se quedó con la subasta Christie's. Pero aquí lo increíble es de que hoy existen algoritmos de piedra, papel o tijera que después de 4 partidas es imposible que un ser humano les gane. Porque el sistema ya sabe que el ser humano cuando gana con papel, empata con piedra y luego vuelve a poner papel, la que sigue va a sacar tijeras. No hay manera de ganarle. Ese es el poder y ese es el potencial que tiene la inteligencia artificial. Pero bueno, entonces todo esto es una fuerza positiva increíble. Nos puede llevar a erradicar todo problema con el que nos hemos topado como humanidad. A meter al mercado a millones de personas que han quedado marginadas y excluidas, a elevar su calidad de vida, a darle todos los mieles de los que hablamos al principio, toda esa idea de cocaine, todo ese tiempo de ocio, ese tiempo de ser productivo, esa capacidad de sentirse bien consigo mismos, ese acceso a una vida más longeva. Es un poder democratizador enorme y la capacidad de impacto no puede ser exagerada. In God we trust, so let us bring that. Buena frase. Pero bueno, eso también a veces a mucha gente le da miedo. Dice, oye, yo no quiero que sepan todo de mí, yo no quiero que puedan predecir quién soy, qué significa eso de mí como ser humano. Me decían mis amigos, me decían, oye, ¿sabes qué? Yo ya estoy harto de esto, yo no puedo creer, me da miedo, yo me voy a ir a una isla desierta, voy a cerrar mis cuentas de redes sociales y voy a apagar mi celular. Pues la realidad es de que eso no sirve. La privacidad no está muerta, la privacidad ya se murió. Resulta que Facebook tiene un perfil de mi abuelita, aunque mi abuelita no tenga un perfil de Facebook, porque es súper fácil triangular. Yo tengo un perfil, mi hermana tiene un perfil, mi familia tiene un perfil, entonces empiezan a triangular y sacas inferencias de que probablemente existe una persona en tal lugar geográfico, de potencialmente tal edad, de potencialmente pum, pum, pum. No hay marcha atrás, este es el mundo que vivimos hoy. Pero, y aquí es donde se abre otra interrogante, lo que hoy es la principal fuerza de inclusión financiera, en mediano y largo plazo, va a ser la principal fuente de exclusión. Así como puede ser una fuerza democratizadora, también tiene un potencial sin precedentes de ser la fuerza más poderosa que nos hayamos topado como censura. Algo interesante, lo que yo tengo es un negocio, y quienes estamos acá muchos somos empresarios. Mientras el negocio funcione, mientras la cartera vencida sea negligible para las operaciones de la empresa, funciona. Para todo fin práctico nuestros algoritmos funcionan. Sabemos quién va a pagar y quién no va a pagar y entonces existe el negocio. Pero ¿qué sucede? Pero el algoritmo nunca es perfecto. El algoritmo siempre tiene un margen de error. Siempre. ¿Qué sucede con aquellas personas que quedan excluidas por este algoritmo, por este sistema? ¿Qué sucede en un mundo donde cada vez más nos autorreferenciamos? Tomas el buró de crédito para ver si contratas a alguien o no lo contratas. ¿Qué pasa cuando esas referencias se empiezan a propagar? Hoy, en el mundo de hoy, o de antes, si hay un grupo de personas discriminado, se pueden juntar y hay fuerza en números.
Vamos a pelear por nuestros derechos porque como grupo nos discriminan. Pero ¿qué sucede cuando la discriminación no llega a un grupo? ¿Qué sucede cuando la discriminación llega a un individuo? Es solo a Juanito Pérez y Juanito Pérez no quedó en el algoritmo y no tiene acceso a crédito. Y el día de mañana en sociedades como Estados Unidos o China no puede vivir en esta zona residencial o mandar a sus hijos a esta escuela. O no es sujeto a crédito. Va a haber muy poco, cuando solo es daño colateral de algoritmos, va a haber muy poco que Juanito Pérez pueda hacer. Porque no puede juntarse, porque no tiene idea por qué está siendo discriminado y los mismos sistemas y las corporaciones que estamos atrás no tenemos idea por qué lo estamos discriminando. Entonces, allá hay un dilema ético para nuestra industria enorme y es algo que nos tenemos que poner las pilas a pensar. Y más aún en los temas de seguros, porque combinando esta tecnología con la secuenciación genómica, vamos a saber exactamente desde que un bebé nace qué enfermedad va a desarrollar y a qué edad. Entonces va a ser gente que efectivamente no va a ser asegurable. Y en un mundo donde tiende hacia la privatización del sector salud, entonces ahí tenemos un dilema interesante que nos va a tocar a nosotros resolver. Y esto solo se va a exacerbar, porque entre más nos vamos percibiendo nosotros como parte más vamos percibiendo el universo como un flujo de información y a nosotros como parte de ese flujo, mientras vamos impregnando el universo con inteligencia a través del Internet de las cosas, cada vez vamos a tener más datos y cada vez se va a acelerar el tema. Todos conocemos al hombre de Vitruvio, de Da Vinci. Pero acá es un hombre de Vitruvio, no se alcanza a ver que tiene el celular en las manos. La realidad es de que un iPhone, ese aparato, y es una extensión de nuestra mente, es una extensión de nuestro cuerpo. ¿Qué es el sistema? O sea, es la vida dándose cuenta que es más fácil fabricar un iPhone que evolucionar una nueva parte de nuestro sistema límbico que nos dé telepatía. Porque ¿qué es mandar un mensaje de texto que transmitir un pensamiento de mi mente a la mente de alguien más a miles de kilómetros de distancia a casi la velocidad de la luz? Es telepatía, es la capacidad de expandir nuestra capacidad cognitiva. Y la realidad es que esto, como decimos, cada vez solo va a aumentar. To be human is to be transhuman, decía Jason Silva. Ser humano es ser transhumano, es transformar y trascender. Es la capacidad que tenemos de modificar nuestro entorno y a la vez modificarnos a nosotros mismos. Somos el Homo evolutis. Tenemos una relación simbiótica en nuestras creaciones que a su vez nos modifican a nosotros, que nos hacen modificarlos a ellas. Por primera vez en el universo, somos una especie que somos artífices de nuestra propia evolución. ¿Qué sucede el día de mañana que ya no sea un iPhone? ¿Qué sucede cuando sea un chip en la cabeza que tengamos? ¿Qué sucede cuando ese chip lo conectemos a la nube? Que tengamos acceso al compendio de conocimiento humano en nuestro cerebro. ¿Qué pasa en ese momento cuando eso lo conectamos al de todos los demás? Eso es lo que se llama singularidad porque no podemos entender. Quizás sería indistinguible de lo que llamábamos dioses en el pasado. Pero no nos equivoquemos. Control sobre nuestros dispositivos y nuestra información hoy es invariablemente control sobre nuestras mentes y voluntades en un futuro. Y entonces se presenta una disyuntiva. Se presentan dos caminos. Por un lado, la utopía, la realización del cocaine que hablamos antes, y por otro lado, una distopia donde se radica toda noción mínima de libertad. ¿Y qué podemos hacer para poder encauzarlo hacia el lado positivo? Para esto vamos a analizar dos ejemplos. Cuando hay una tecnología o un poder sin precedentes, se tiende a darle mal uso. Y la única manera de lograr encauzarlo hacia lo positivo es alinear intereses de poderes fácticos con los intereses de la población y de la sociedad. Un ejemplo son los mercados de desarrollo, el mercado de reducción de emisiones de la ONU. Podemos salir a decir que nos estamos acabando el planeta, pero la realidad es de que poco se hace, porque el granito de arena no sirve, perdóname que lo diga. Pero en el momento que se crea un mecanismo de mercado, como se derivado del protocolo de Kioto, pues crea un mecanismo de mercado como sucedió ahí, en donde las corporaciones les conviene reducir las emisiones de dióxido de carbono que están emitiendo en la atmósfera porque la pueden cotizar en un mercado internacional de emisiones. En ese momento tenés las compañías más importantes de Europa haciendo hasta lo imposible por reducir su impacto ambiental. No funcionó por varios temas políticos, en concreto que no hubo países importantes que no estuvieron de acuerdo en el tratado, pero bueno, aquí se pudo ver cómo la voluntad se alineó. Y otro ejemplo es la Revolución Francesa. Si los ideales de igualdad entre personas llevan existiendo desde por lo menos épocas bíblicas, ¿por qué se materializa como una realidad política hasta hace 200 años? Y la realidad es porque había una clase social con poder económico que no se veía reflejado en poder político. Y entonces, abanderándose las ideas de igualdad, se hace una revolución social porque ahora ya todos somos iguales, sí, pero yo tengo dinero. Y está bien,
porque como consecuencia tenemos hoy derechos humanos, tenemos hoy el mundo moderno. A lo que voy con esto es, el progreso social y humano solo se da por alinear intereses y no se puede apelar a la conciencia. Este poder de Big Data se va a abusar, es un hecho. Y entonces, para desobstaculizar el potencial humano, nos toca a nosotros como industria velar y alinear nuestros intereses. Nos conviene que la gente tenga acceso a finanzas porque a su vez también se vuelven consumidores. Eso es lo maravilloso de los sistemas de mercado. La realidad es resiliente. Todos los cambios que queremos ver en el mundo los tenemos que hacer en el entorno. No los podemos hacer de forma directa. Tienen que ser indirectas, porque si no se regresa como una liga y toma la forma que tenía antes. Entonces tenemos que propiciar los cambios en el entorno para que sea ese mismo entorno el que germine los cambios que queremos ver en el mundo. Bueno, todo este poder, toda esta tecnología hace que, como decía Steven Brand, hoy somos los dioses ahora, o estamos muy próximos a hacerlo. Más vale que nos volvamos muy, muy buenos en ello. Muchísimas gracias.